¿Cómo andan, chicas y chicos de primero? Espero que todo lo esté yendo lo mejor posible. Les hago este video personalizado para explicar algunas cuestiones que quizás sean difíciles de comprender. Están leyendo el diario de Ana Frank. Es un texto triste, es verdad, pero no le tengan miedo a la tristeza. Si leen este libro y sienten tristeza, es porque todavía son humanos. Lo terrible, lo peligroso, es leer este libro y no sentir nada. Nos pone tristes lo que Ana vive, pero también le pasan cosas muy lindas. Lee un montón de libros, lo conoce a Peter y se enamora, comienza a llevarse mejor con su hermana, se acerca a sus padres, da su primer beso, comienza a escribir su diario íntimo y es este diario el que nos llega a nosotros. Ella logró a sus 13 años lo que pocas personas logran en toda una vida. Se hizo inmortal. A través de su diario va a vivir para siempre. ¿Había otros libros para que leamos? Sí, había. ¿Eran menos tristes? Sí, lo eran. Pero ningún libro es tan profundo, tan hermoso, deja tantos mensajes y enseñanzas, transmite tantos sentimientos y reflexiones como el diario de Ana Frank. Es un libro único, un libro increíble para niños increíbles como ustedes, pero también es una enseñanza. Este libro sirve como testimonio de la importancia de los derechos humanos y, sobre todo, la importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que todo lo que sufrió Ana no lo tenga que sufrir nadie más. Es una lección para el futuro, para las siguientes generaciones, para crear un mundo mejor. No le tengan miedo a la tristeza, hay que abrazarla y aprender de ella, hay que usarla para escribir, para dibujar, para cantar, para tocar un instrumento. Si algo los pone tristes, transfórmenlo en otra cosa, transfórmenlo en arte, en poesía, en un rap, en música, en un juego. Hagan que esa tristeza valga la pena, aprendan con ella, ríanse con ella. Este es el máximo desafío de hoy, no dejar que la tristeza tome el control de nuestras almas y mentes, usarla a nuestro favor, pero no dejar que la tristeza nos use. Ahora, algunas explicaciones para entender mejor todo lo que sucede en el diario de Ana Frank. Lo primero que hay que entender es que Ana nació en una familia judía. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son personas, como cualquier otra, que practican una religión llamada judaísmo. Entonces, ¿qué es el judaísmo? Es una religión muy, pero muy antigua, una de las más antiguas que se siguen practicando al día de hoy. Los judíos y los cristianos creen en el mismo Dios, solo que los judíos lo llaman Yahvé. Tienen su propio libro sagrado, le dicen Torá, donde se cuenta la historia del pueblo judío. No les voy a contar ahora la historia de este pueblo porque estaríamos horas y horas. En resumen, tienen una historia muy antigua que se origina en el Arca de Noé y continúa a nuestros días. Lo que tienen que entender es que los judíos se caracterizan por ser personas que estudian mucho, les encantan las artes, la música, la matemática. Para ellos, Yahvé, o sea Dios, habla en forma de música, en forma de números. Por eso muchos judíos se han dedicado a la ciencia, al arte, a la música. También han sufrido muchísimas persecuciones, fueron perseguidos por los persas, por los egipcios, por los cristianos, por los nazis y muchos más. La pregunta es, ¿por qué son tan perseguidos? No lo sé, pero voy a arrojar una teoría. Quizás porque son muy buenos en transmitir sus creencias a sus hijos, porque son muy respetuosos con su propia cultura y no son de mezclarse con el resto de las culturas, porque son muy inteligentes y logran llegar a la cima de las ciencias, el arte y los negocios. No lo sé con seguridad, pero sí puedo asegurarles lo siguiente. Para el resto de las culturas siempre fue fácil echarle la culpa a los judíos y perseguirlos, y eso es lo que hicieron los alemanes hace 70 años. Le echaron la culpa de todo lo que les pasaba a los judíos y comenzaron a perseguirlos. Lo segundo que hay que entender es lo que pasaba en Alemania y los países que la rodean. Como ustedes saben, Alemania es un país de Europa que siempre se creyó distinto al resto, siempre se creyó mejor. ¿Por qué? Básicamente porque descienden de las tribus vikingas, que eran tribus guerreras, porque creen que son los herederos del Imperio Romano, porque formaron uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Austrohúngaro. Pero, lamentablemente, con la Primera Guerra Mundial les empezó a ir muy mal. No solo porque perdieron esa guerra, sino porque los países que la ganaron les impusieron muchísimas trabas económicas y obligaron a los alemanes a reconstruir Europa, a desarmar su imperio y les prohibieron tener un ejército. Esto generó muchísima bronca y pobreza en Alemania. Ellos, que antiguamente habían sido uno de los pueblos más poderosos del mundo, uno de los más influyentes en ciencia, filosofía, arte, arquitectura, música, etc., ahora estaban de rodillas frente al resto de Europa, pasando hambre y sin un ejército. La humillación para los alemanes fue terrible, tan terrible que terminaron votando como presidente a un loco como Adolf Hitler, que les prometió volver a Alemania grandiosa nuevamente.
Para eso, el gobierno de Hitler comenzó a convencer a los alemanes de que ellos eran genéticamente superiores al resto de la humanidad, que la raza, entre comillas, de ellos era mejor que el resto. Y digo raza entre comillas, chicos, porque es una palabra que no se usa más para hablar de los seres humanos, ya que nosotros, los humanos, somos todos de una misma raza. A la raza de los alemanes se les llamaba arios, y ellos creían que los arios eran los únicos con derecho a vivir en la Tierra. Además, Hitler le echó la culpa a los judíos de todos los problemas económicos que sufrían los alemanes, por lo que el propio gobierno y las personas comenzaron a perseguir e encarcelar a los judíos. Para lograr esto, creó un ejército aparte conocido como las SS o Schutzstaffel, lo cual quiere decir escuadrones de protección en alemán. Las SS eran los más fanáticos de todos, los que estaban dispuestos a sacrificar a sus propias familias si Hitler se los pedía. Creían en Hitler como si se tratase de un dios, y fueron los encargados de construir y supervisar los campos de trabajo donde eran enviados los judíos y todos aquellos a los que Hitler y los nazis odiasen. Nazi o nazismo se le llama al partido político de Hitler. Todo esto será una de las causas por las que empieza la Segunda Guerra Mundial. Volvamos con Anna. El padre de Anna, Otto Frank, era muy inteligente y pudo prever todo lo que iba a pasar en Alemania con los nazis al poder y Hitler como presidente, por lo que se mudaron a Holanda. Lamentablemente, un tiempo después, los alemanes invadieron Holanda y vuelve a pasar lo que pasó en Alemania. Toda Holanda se hace nazi y comienzan a perseguir a los judíos. Por esto mismo, Anna y su familia deciden esconderse en la casa de atrás, esperando a que termine la guerra. Es en este momento, en este escondite, junto a su familia y la familia de Peter, que Anna comienza a escribir su diario y cuenta todo lo que vive, lo bueno y lo malo, y, al ser un diario íntimo, lo hace con una sinceridad hermosa y admirable. Lamentablemente, ya no les quedaba ni dinero ni contactos para poder escapar una vez más a otro país, y no les queda más opción que vivir escondidos en Holanda. Regresemos al comienzo. Sí, es verdad que la historia de Anna y la historia de todo lo que le sucedió a los judíos es una historia triste, pero es una historia humana, y a veces, para aprender de nuestros errores, tenemos que sentir un poco de tristeza. También es una lección, una enseñanza que nos muestra el valor de los que se arriesgaron a ayudar a Anna y a su familia, y la cobardía de los que los perseguían. Mientras esto pasaba en Holanda y Alemania, el resto del mundo no hacía nada. Incluso empresas de Estados Unidos y Europa ayudaban a Hitler y su gobierno, haciendo como que no veían lo que pasaba con los judíos y todos aquellos que eran perseguidos dentro de Alemania, solo para ganar un poco más de dinero. El mundo fue cómplice de todo lo que le pasó a Anna, y esa es la mayor lección que podemos aprender: a no ser cómplices, a no mirar para otro lado, cuando a alguien le está pasando algo malo, que no nos parezca normal la indiferencia y la crueldad, que, aunque no podamos ayudar a un chico que está limpiando vidrios en la calle, nos siga dando tristeza, nos siga pareciendo humano y no parte del paisaje. En definitiva, que todos nosotros llevemos una pequeña Anna dentro que nos vaya abriendo los ojos y el alma ante el dolor de los otros. Espero que toda esta explicación les sirva para entender un poco mejor y disfrutar un poco más el texto. Los extraño un montón y ojalá podamos vernos pronto en el aula para charlar sobre Anna y su diario.